Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y hoy vamos a ver cómo hacer esta planta, que es una planta enredadera conocida como wisteria. La planta tiene alrededor de 17 centímetros de la altura y las flores tienen entre 10 y 7 centímetros. Materiales que he utilizado para hacer las flores son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Para cada flor también necesitamos un trozo de hilo en color verde de alrededor de 30 centímetros. Y para hacer las ramas he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar un trozo de hilo en color verde de alrededor de 25-30 centímetros. Y la flor vamos a tejer con el hilo en color morado. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. El hilo en color verde lo dejamos atravesando el hilo morado. Ahora tejemos 5 puntos de cadeneta. Atravesamos el hilo en color morado con los tres extremos que tenemos abajo. Lo dejamos por detrás. Y otra vez tejemos 5 puntos de cadeneta. Y repetimos. Otra vez echamos los tres extremos por encima del hilo en color morado. Y de nuevo tejemos 5 puntos de cadeneta. Y repetimos. Cinco puntos de cadeneta y echamos los tres extremos por encima del hilo en color morado. Hacemos como 5 pétalos de 5 puntos de cadeneta. Tenemos 1, 2, 3, 4 y con este contamos 5. Otra vez echamos los tres extremos por encima del hilo en color morado. Ahora vamos a hacer 10 pétalos con 6 puntos de cadeneta. Primero hemos hecho de 5 puntos de cadeneta, ahora contamos 6 puntos de cadeneta. Y podemos seguir echando los tres extremos por encima del hilo en color morado. Y repetimos. 6 puntos de cadeneta. Tiramos de los extremos para juntar todos los pétalos. Y otra vez echamos los tres extremos. Los dos extremos cortos, tenemos uno más largo de color verde y dos cortitos. Estos dos extremos llevamos junto con el extremo largo solamente para esconderlos, entonces ya con esta altura es suficiente. Así que los dejamos fuera y ahora repetimos, pero solamente con uno de los extremos en color verde. Echamos el extremo por encima del hilo de color morado y otra vez tejemos 6 puntos de cadeneta. Y repetimos.
Hacemos alrededor de 10 pétalos con 6 puntos de cadeneta. La cantidad es orientativa, podemos hacer la cantidad que queramos. Y después hacemos otros 30 pétalos o más con 7 puntos de cadeneta. Y seguimos subiendo el hilo en color verde. Estos dos extremos ya podemos cortar para que no nos moleste. Y continuamos de esta manera hasta llegar a la altura deseada. La flor que se está formando puede tener alrededor de 7 u 10 centímetros de largo. Y ahora ya hasta el final tejemos 7 puntos de cadeneta para formar cada pétalo. Formamos el último pétalo, hacemos 1 o 2 puntos de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, ahora colocamos los pétalos, los dejamos alrededor del hilo verde. Así queda la flor. Ahora, para que no se desforme, hacemos un nudo de los dos hilos. Y para cada rama de la planta hacemos 7 flores como este. Y ahora vamos a ver cómo hacer las ramas. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 30 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre junto con la vuelta. El alambre tiene que tener alrededor de 12 centímetros más que las cadenetas. Doblamos uno de los extremos, doblamos alrededor de 2 centímetros del alambre. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Sacamos el hilo, volvemos a coger la hebra y pasamos por los dos puntos. Ahora tenemos que aplastar bien el alambre. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la cadeneta atravesando el alambre. El primer punto bajo tejemos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Y continuamos.
continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Tejemos el último punto bajo, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Y ahora vamos a atar las flores. Tenemos las 7 flores preparadas y ahora la primera flor vamos a atar justo en la vuelta. Aquí sacamos hacia el lado revés, este es el lado revés y este es el lado derecho, entonces los hilos sacamos hacia el lado revés. Sacamos uno de los hilos y aquí hacemos un nudo. Un nudo bien apretado. Y cortamos los dos extremos. Ahora saltamos 2 puntos y en el tercer punto colocamos otra flor. Y otra vez saltamos 2 puntos, colocamos la siguiente flor. Y una flor más por el mismo lado. Saltamos 2 puntos y en el siguiente colocamos otra flor. Tenemos por un lado 3 flores y una en la vuelta, y ahora por el otro lado, también sacando los hilos hacia el revés de la rama, atamos las 3 flores que nos quedan. Así que saltamos 2 puntos y en el tercer punto colocamos la flor. Y después las otras que nos quedan colocamos igual, saltando 2 puntos. Y aquí ya tenemos una rama preparada. Preparamos otras 2 ramas, también con 7 flores. Para cada rama preparamos 7 flores, pero una de ellas empezamos de 40 puntos de cadeneta para que salga un poco más larga, y la última de 50 puntos de cadeneta.
Así que tenemos la que acabamos de tejer, tiene 30 puntos de cadeneta, la siguiente 40 y la más larga tiene 50 puntos de cadeneta. Pero ahora vamos a unir las tres ramas. Entonces las colocamos en la misma altura. Y las enredamos. Ahora separamos la primera y las otras dos seguimos enredando. Enredamos otro poquito y podemos separar la siguiente. Ahora colocamos las ramas, colocamos las flores. Ahora vamos a colocar la planta dentro de una maceta. Juntamos los alambres. La maceta que tengo preparada es la que hemos hecho en uno de los vídeos anteriores. Es una maceta cuadrada con una base rígida. La base tiene un trozo de poliespan por dentro, así que es simplemente clavar la planta para que se quede sujeta en la maceta. Como la base tiene 4 centímetros, tenemos que doblar el alambre para que no sobresalga. Ahora clavamos la planta a la base por dentro del anillo mágico. Y los hilos escondemos dentro de la base. Lo podemos hacer con una aguja o con ganchillo. Y así se queda la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.